Apreciados amigos, qué gusto es saludarlos nuevamente y desearles lo mejor para usted y su familia. Allí donde esté, en casa, en el comedor, en la habitación, en el estudio, donde quiera que usted esté, sea bienvenido a este programa que hemos titulado Los 7 Juicios de Dios. Y apreciados amigos, yo los quiero invitar para que ustedes nos manden sus comentarios, para que ustedes nos envíen sus peticiones de oración. Tenemos un grupo de personas que recibe estas peticiones y estamos orando todos los días por cada una de ellas. Así que, apreciados hermanos, en estos momentos necesitamos orar los unos por los otros, por las familias de las personas que están sufriendo con sus seres queridos enfermos, los que han tenido fallecimientos. Tenemos que unirnos en oración. Así que sean todos bienvenidos al tema de hoy titulado Egipto vencido por Dios. Era el año 2004 en la Universidad de Nueva York. Todos estaban impactados porque iban a escuchar al ateo más influyente de la época. Así que ellos compraron su ticket, estaban listos para escuchar, cuando de repente Anthony Flew se levanta en el público y dice algo. Hoy quiero reconocer públicamente que creo en la existencia de Dios y estoy impactado por el testimonio de los cristianos. Cuando la gente escuchó eso, dijo: no lo puedo creer. ¿Cómo es posible que el ateo y el filósofo más influyente de este siglo esté creyendo en Dios? Y no es por dudar, pero apreciados amigos, este hombre durante 50 años, 5 décadas, 17 libros, infinidad de conferencias, había armado todos los argumentos para decirles a los seres humanos que Dios no existía. Es más, él participó en muchos debates acerca de cómo Dios y la creación eran un mito. Es más, él tuvo confrontaciones con muchos célebres apologistas, como por ejemplo C.S. Lewis. Pero en el 2004, él aceptó que Dios existía. Inmediatamente muchos que lo consideraban el héroe del ateísmo comenzaron a llamarlo, comenzaron a entrevistarlo y a preguntarle por qué él creía ahora en Dios. En el año 2004 él aceptó a Dios, pero en el año 2007 él lanza un libro titulado Hay un Dios. Como el ateo más notorio del mundo cambió de parecer. ¿Cómo es posible que un hombre durante 50 años había estado diciéndole a la gente que Dios no existía y ahora en este libro y en todo el mundo le estaba diciendo a la gente: yo creo en Dios? Es más, en este libro usted va a encontrar, apreciados amigos, cómo Anthony Flew desarrolla todos los argumentos para comprobar que Dios existe y cómo argumenta que Dios es la fuente de vida. Así que, apreciados amigos, esto fue un milagro, que este hombre que durante 50 años estuvo hablando del ateísmo, riéndose de los cristianos, armando toda una estructura filosófica de por qué no creer en Dios, ahora estaba aceptando ante el mundo que Dios es real y que Dios sí existe. Apreciado amigo, hoy vamos a hablar de una de las naciones más poderosas en su época. Quiero decirles que esta nación era reconocida por todo el mundo de aquel momento como la nación más poderosa. Ahora, Egipto quizás no tenía el poder que tiene ahora. Antes era la potencia mundial. Vamos a ver algunas realidades de Egipto. Lo primero, Egipto llegó a ser una potencia mundial dirigida por varias dinastías. Ellos tuvieron riquezas abundantes. Además de ellos fueron avanzados en sus conocimientos, en sus ciencias. Construyeron ciudades y monumentos que aún ni siquiera nos hemos podido explicar cómo lo hacen. Todo eso han hecho los egipcios. Era una potencia militar. Dice que tenía tantos carros que los demás países temblaban cuando sabían que se acercaban los egipcios hacia una guerra. Tenían un gran imperio, apreciados amigos. Pero Dios le envió a esta nación varias veces mensajes para arrepentirse. Y uno de ellos, apreciados amigos, se encuentra
con Abraham. Abraham pasó un tiempo, ¿se acuerdan de Abraham? Desde Génesis 12, Abraham comenzó a recibir el llamado de Dios y en uno de sus momentos de ese lugar que había hambre en Canaán, él fue a Egipto. Y cuando estuvo en Egipto quizás no se portó lo mejor, pero Dios le reveló al faraón un sueño. Y es que Abraham era un escogido de Dios y que Abraham era el siervo del verdadero Dios. ¿Qué me está diciendo el relato bíblico? Que Egipto, antes de recibir los juicios de Dios, recibió los llamados para encontrarse con el Dios verdadero y el Dios vivo. Pero no solamente fue Abraham. La Biblia también nos menciona que un jovencito llamado José fue vendido como esclavo y llevado a Egipto. José vivió desde los 16 años de edad hasta sus últimos días en la tierra de Egipto. Es más, José salvó al pueblo de Egipto de la gran hambruna de 7 años. Y ellos reconocían que José era guiado por Dios. Así que, apreciados amigos, Egipto no desconocía el Dios verdadero. Dios le había a ellos enviado muchos mensajes y mensajeros para aceptar al verdadero Dios. Pero no solamente eso, el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, vivieron en Egipto 400 años. ¿Te puedes imaginar cómo es la paciencia de Dios y la misericordia del Señor? 400 años estuvo el pueblo de Israel allí, predicando, viviendo, enseñando, cantando, y aún así el mundo egipcio no aceptaba a Jesús, ni al Salvador, ni al Rey de Reyes, ni al Dios de Dios, que era el Altísimo, Jehová, Yahvé, como se describe en el Antiguo Testamento. Así que, apreciados amigos y hermanos, la palabra del Señor me dice que ellos recibieron la amonestación antes del juicio. Lo mismo que está sucediendo en el mundo hoy. Dios nos está haciendo llamados. Dios nos está diciendo, mira, estas situaciones que están sucediendo en el mundo es por algo. Conviértete, vuelve a mí, querido amigo, querido joven. Ahora, cada vez Egipto se volvía más duro y más rebelde. Dice Éxodo capítulo 1, versículo 8. Y luego versículo 13 y 14. Y yo quisiera, apreciado amigo y hermano, que usted tomara la Biblia en su mano y buscara el libro de Éxodo. Y usted pudiese ver lo que la palabra de Dios nos va a decir a nosotros. Éxodo capítulo 1, para ver y comparar si lo que Dios dice es lo mismo a lo que yo creo. Éxodo capítulo 1, versículo 8 y versículo 13 y 14. Mire lo que sucedió. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y este rey que no conocía a José, dice el versículo 13 así: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y toda labor del campo y en todo su servicio, al cual obligaban con rigor. En otras palabras, Egipto esclavizó a Israel. Durante 400 años, no sabemos si fueron los 400 años, pero un gran periodo, apreciados hermanos, Egipto usó al pueblo de Israel como esclavo. Y la palabra del Señor me dice que eran rudos, que eran duros, los maltrataban, los golpeaban, intentaron matar a sus hijos. Es más, hubo un decreto que le dijo a la gente que cada vez que vieran por allí un niño egipcio, lo tomaran y lo echaran al río. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Será que Dios se queda quieto? Mira lo que dice Éxodo capítulo 2, versículos 24 y 25. A ver si Dios, apreciados hermanos, no interviene en la historia. Quizás usted está sufriendo, quizás usted está preocupado y dice, Señor, ¿hasta cuándo? Y tranquilo, tenga fe. Dios interviene en la historia de cada uno de nosotros. Dice Éxodo capítulo 2, versículo 24 y 25 así: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y mira lo lindo del versículo 25.
Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Qué significa que Dios te reconozca? Significa que Dios sabe que tú eres su hijo, que Dios te ama, que Dios te cuida, que Dios te ha preparado. Eso es lo que significa que Dios reconoció a Israel, reconoció que estaba sufriendo, que lo estaban maltratando. Así que llegó la hora de liberarlo. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3, versículo 17? Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 10. Dice así la palabra del Señor. Éxodo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. En ese momento Dios ve a Moisés y le dice: mira, Moisés, tú vas a ir y vas a liberar a mi pueblo. Tú eres el instrumento que yo he escogido. Tú vas a ser el líder de mi pueblo. Aunque Moisés al principio se negó, después se colocó en los zapatos del líder e hizo un trabajo, apreciados hermanos, que hasta el día de hoy es reconocido en todo el planeta. Así que, apreciados hermanos, Dios envía un libertador. Y dice el versículo 10: ve por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y, apreciados hermanos, Moisés se va rumbo a Egipto, se reúne con los ancianos de Egipto. Y al principio no le creían, como que habían dudas, pero llegó el momento de enfrentarse al Faraón. Y esto es lo que quiero resaltar hoy. ¿Cuál era el mayor pecado de Egipto? Pues, hermanos, hay un texto clave. Y ese texto clave está en Éxodo capítulo 5, versículo 2. Y va a salir incluso aquí en la pantalla, apreciados hermanos. Éxodo capítulo 5, versículo 2 describe de una manera interesante lo que Dios le dijo a Moisés que le dijera al Faraón. Pero aquí nosotros podemos ver el carácter de Egipto. Aquí nosotros podemos ver cómo Egipto representa el ateísmo. ¿Qué dice, apreciados hermanos? Dice que el Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir ¿a quién? A Israel. Mira lo que está diciendo este texto. Aquí el mismo Faraón está diciendo: ¿y quién es Dios? Yo no conozco a Dios. En otras palabras, este Faraón está describiendo un carácter de ateo. Alguien que no cree en Dios. ¿Y qué es el ateísmo, apreciados hermanos? El ateísmo es desconocimiento del Creador. Ahora, nosotros vivimos en un mundo supuestamente liderado por la ciencia, por el método científico. Si no se puede llevar al laboratorio, no es verdad, es un mito. Pues, apreciados hermanos, yo aquí en Chicago tuve la oportunidad de hablar con un joven. Cuando él estuvo en la escuela era un buen cristiano. Cuando estuvo en el high school, bueno, ahí más o menos. Pero cuando llega a la universidad, le dice a su papá y a su mamá, le dice: mire, papás, yo ya no creo en Dios. Yo ya me di cuenta que eso de Dios es un cuento chino, que eso de Dios es un mito. Yo creo es en la ciencia, en la evolución, en el método científico. Ustedes, padres, que siguen creyendo en Dios, son anticuados. Sus papás vinieron a hablar conmigo y me decían: pastor, ¿yo qué hago con mi hijo? Oremos por él. Y yo fui a hablar con él y él sacaba pecho y decía así, para burlarse de nosotros: gracias a Dios que soy ateo. Así que, pastor, no me hable, porque a mí usted me tiene que hablar es de ciencia. Y sabe, hermanos, ¿cuántas personas se burlan de nosotros porque creemos en Dios? Y nosotros vemos que la evolución cada vez cobra más fuerza. Cuando uno va a un museo, lo que van a hablar es de evolución. Cuando ve un programa uno en televisión por Discovery Channel, por Discovery History
o por alguno de estos canales, uno ve que hablan es de evolución, evolución, evolución. Es más, la evolución es una teoría, pero algunos ya lo presentan como la ley. Y quiero decirte, apreciado amigo, que la evolución es simplemente una teoría. Y es más, voy a ir un poquito más allá. El ateísmo o el ateo necesita más fe que el cristiano. Porque no tenemos hechos todavía que nos comprueben a nosotros que la evolución es real. Así que, apreciados hermanos, aquí la palabra del Señor nos presenta a nosotros claramente que el pueblo de Egipto representa a los ateos. Y apreciado amigo, apreciado hermano, apreciado joven que me estás escuchando, si tú estás cayendo en las garras del ateísmo, detente. Que tú no seas como el faraón de Egipto que dijo, ¿y quién es Dios para yo oír su voz? Yo no conozco a Dios. Eso es un cuento de mis abuelos y se ríen de nosotros. Pero el ateísmo también es un rechazo a la sumisión de la palabra de Dios. O sea, el ateo no acepta la palabra de Dios y no acepta una relación con Dios. Yo recuerdo que hace algunos años, en la ciudad de Bogotá, un joven universitario llegó a mi iglesia con un grupo de amigos. Así que después del almuerzo me dijo, pastor, yo quiero hablar con usted. Así que se vinieron todos los amigos de él, ¿no? Y yo decía, pero, y este muchacho tenía como esa cara, como de, pastor, tengo una pregunta. Sí. Pastor, ¿usted ha estudiado mucho? Bueno, un poco. Pastor, a ver, tengo una pregunta para usted. Adelante. Pastor, ¿cómo se llama la enfermedad? Escucha, ¿cómo se llama la enfermedad cuando una persona tiene un amigo imaginario y habla con él? Yo me quedé callado y dije, no, si le respondo. Y él me miró y me dijo, ¿sabe cómo se llama eso, pastor? No, dime. Locura, demencia. Ok. Y luego se rió y me dijo, pastor, ahora, ¿cómo se llama la enfermedad cuando varios tienen un amigo imaginario y lo llaman Dios o lo llaman Jesús? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Y se reía. Pastor. ¿Sabe cómo se llama esa enfermedad? Me dijo él. Religión, cristianismo. Apreciados hermanos, hay personas que se burlan de nuestra fe, pero muchos de ellos hoy están buscando respuestas. Y querido amigo, el único que te puede dar respuestas se llama Dios. Y es más, el único que puede satisfacer la sed que tienes es la palabra del Señor. Así que, apreciados hermanos, yo no te estoy diciendo que rechaces la ciencia, porque muchos científicos cristianos honestos reconocen a Dios como el creador. Así que incluso puedes leer el libro de Anthony Flew, que te va a ayudar muchísimo para que te des cuenta de cómo la existencia de Dios es necesaria para la vida. Ahora, ellos recibieron plagas. Y cada vez que recibían una plaga, era un llamado de Dios. La primera plaga, la segunda plaga. Y ellos como que trataban de, bueno, Moisés, ven aquí, ya. Pero su corazón se volvía a endurecer. Y apreciado amigo, ¿cuántas veces Dios te ha llamado? Y tú como que al principio dices, sí, voy a buscar a Dios. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que en un momento de crisis dicen, voy a volver a Dios. Y lo hacen. Van 1, 2, 3, 4 semanas a 4 cultos, 4 sábados y vuelven y se desconectan. Pues así era este pueblo. Este pueblo como que sentía y bueno, no, pero no. Y la palabra de Dios me dice que el corazón de ellos, ¿qué? Se endurecía. Pero la segunda lección que yo puedo ver en medio de estas plagas es que Dios protegía al pueblo de Israel. Apreciado amigo, estamos viviendo tiempos difíciles, pero Dios puede protegernos. Y usted tiene que tener esa seguridad. Dios es el que nos protege. Nuestra vida no depende del gobierno. Nuestra vida no depende del hospital. Nuestra vida
depende de Dios y eso merece un amén. Por favor, mándeme un like, ponga un corazoncito ahí, dígale amén, gloria a Dios, así es. Mi vida no depende del médico, mi vida no depende del político, mi vida depende ¿de quién? De Dios, porque cuando Jesús vino, apreciado amigo, y murió en esa cruz, lo hizo para que tú y yo tengamos vida. ¿Y sabes qué? Vida en abundancia. Hoy muchos lugares del mundo están celebrando los eventos que llevaron a Jesús a la cruz. Pues apreciados amigos y hermanos, yo quiero decirles que el propósito de Jesús al morir en la cruz fue salvarte a ti, salvarme a mí y mostrarle a toda la humanidad, y escucha esto, a todo el universo, cómo es el verdadero carácter de Dios, lleno de amor y de misericordia por el pecador que se ha descarriado. Así que apreciados amigos, ahora el pueblo de Israel, después de esas 10 plagas, de esos 10 juicios que caen sobre Egipto, los dejan salir. Y aquí es donde la historia se pone más interesante. El pueblo de Israel van con sus niños, con sus animalitos, con su ganadito y van rumbo a la tierra prometida. Pero llega un momento donde el faraón dice, ¿qué he hecho? ¿Cómo voy a dejar ir a mis esclavos? ¿Ahora quién nos va a servir? ¿Quién va a hacer las tareas del campo? Si nosotros los teníamos a ellos como esclavos. Armen el ejército, armaron los carros y se fueron a hacer batalla. Y Éxodo capítulo 14, versículo 10 dice así: cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras de ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Sabe lo que en ese momento sintió el pueblo de Israel, apreciado amigo? Miedo, terror, pánico. Ellos decían, ahora estos egipcios que son poderosos, que vienen con sus armas, que vienen con sus carros de guerra, nos van a desbaratar, nos van a hacer añicos aquí, nos van a volver papilla. ¿Y qué vamos a hacer? Pues apreciados amigos, nosotros tenemos que entender algo, y es que Dios soluciona los problemas. Dios pelea las batallas por ti. Y yo quiero que tú te lleves este versículo en tu mente. Por favor, búscalo. Éxodo capítulo 14, versículo 13 y 14. Mira lo que dice. Y Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y velad. La salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis para siempre. Y aquí viene este versículo, apreciados hermanos. ¿Qué dice este versículo? Yo quiero que usted lo lea, se lo aprenda de memoria, porque es un versículo maravilloso. Es algo que a mí me llena de motivación. ¿Qué dice? Jehová peleará por vosotros y vosotros estáis como tranquilos. Apreciados amigos, aquí el mensaje que Dios le envía al pueblo que está ahí sentado en la sala, que está en el comedor, que está en cualquier lugar, es que Jehová peleará por nosotros. Dios proveerá. Dios nos dará lo necesario para comer. Yo sé, apreciados amigos, que algunos están preocupados. ¿Qué pasará con su trabajo? ¿Cómo van a pagar las cuentas? Yo recuerdo que hace 2, 3 días aquí a mi casa me comenzaron a llegar las cuentas de cobro. Hay que pagar esto, hay que pagar esto, hay que pagar esto y hay que pagar esto. Gracias a Dios, yo recibí mi salario. Pero yo tengo hermanos en mi iglesia que no están trabajando. Y los biles, o sea, las cuentas de cobro, no se detienen. Ahora, yo sé que tú estás pensando, ¿cómo voy a pagar mis cuentas? ¿Cómo voy a pagar el mortgage? ¿Cómo voy a pagar esto? Y lo peor, ¿y si me llego a enfermar? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si me llego a enfermar? Pues apreciados amigos,
Estos pensamientos son como el ejército de Egipto que venía sobre Israel. La palabra del Señor me dice que ellos sintieron miedo, que ellos tuvieron que temor. Y Dios le dice, no teman, estén firmes. Y apreciado hermano y amigo, yo quiero decirte hoy con plena seguridad, no temas porque Dios está con nosotros. Y eso merece un amén. Por favor, mándenme un like, dígale amén, escriba ahí amén, gloria a Dios. ¿Qué es lo primero que Dios le dijo al pueblo de Israel? No temas. ¿Qué es lo segundo? Estad firmes. Apreciados amigos, nosotros debemos seguir fieles a la palabra del Señor. Nosotros sabemos en quién hemos creído y debemos continuar en la batalla espiritual. Y lo tercero que le dice es, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros debéis estar tranquilos. Apreciados amigos, Jehová peleará por mí. Ahora, yo te voy a decir, quizás no tienes trabajo, no tienes esto, pero hoy hablaba con alguien que me decía, bueno pastor, ya llevamos más de una semana y media sin trabajar y no sabemos qué vamos a hacer. Pero ¿sabes qué me dijo? Pero Dios proveerá y Dios provee. Querido amigo, querido hermano, yo quiero hablarte corazón a corazón. Dios provee. Si tú tienes alimento, si tú tienes un techo, si tú tienes una salud, puedes decir amén. Así sean frijolitos con arrocito y una ensaladita y unas papitas y unas tortillitas y una agüita o un juguito. Tú eres un privilegiado de Dios y puedes decir amén. Dios proveerá. Y apreciados hermanos, yo les puedo decir con mi propio testimonio que yo creo en Dios. Yo recuerdo en el año 2002 cuando yo me gradué de la universidad. Yo me gradué, preparé mi resumen, lo llevé a una conferencia, me entrevisté con una persona y ¿sabes qué me dijo? Mira Juan Daniel, no hay trabajo, no necesitamos pastores, así que sorry for you, no hay trabajo. En ese momento, apreciados hermanos, a mí se me cayó el mundo. Yo decía, ¿cómo es posible que yo trabajé y estudié 5 años y ahora que vengo aquí me dicen no hay trabajo? Así que yo tenía que tomar 2 decisiones. Dejarme caer o seguir luchando. Y la decisión que tomé fue seguir luchando. Tomé un avión y me fui como misionero a un lugar llamado Guainía, a una ciudad llamada Inírida. Y allí trabajé por 2 meses y medio. Apreciados hermanos, esa es una ciudad que está en medio de la selva. Y sabes, allá todo lo que llega es por avión. No hay carreteras. Queda a la orilla de la Orinoquía. Eso es entre la selva del Amazonas y la selva de la Orinoquía. Entre Venezuela, Colombia y Brasil. En esa zona, apreciados hermanos, yo estaba trabajando y logré trabajar por 2 meses y medio. Pero había algo que me decía, tranquilo Juan Daniel, Jehová peleará por ti. 2 meses y medio. Recibo una llamada y me dicen, Juan Daniel, lo necesitamos urgente en Bogotá. Venga a trabajar. Y apreciados hermanos, Dios me sacó de allá, que estaba feliz, y me colocó a trabajar en Bogotá. Y hasta el día de hoy sigo trabajando en la obra de Dios. Apreciados hermanos, Dios es bueno. Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Yo sé que tenemos preocupaciones, tenemos luchas, nuestra familia. Yo tengo a mi mamá que está sola allá en Colombia. ¿Y yo qué hago por ella? Tranquilo. Hay alguien que puede hacer lo que tú no puedes hacer. Y ese alguien se llama Jehová, que pelea las batallas. Por eso, quédate quieto. Piensa que Dios está contigo porque es la verdad. Querido amigo, si tú en tu corazón en algún momento has albergado la idea de que no crees en Dios, que ese cuento de Dios es mentira, yo hoy quiero hacerte un llamado. Y el llamado es que tú creas que Dios existe, que Dios es verdadero
y que el mensaje de Dios está en este libro que se llama las Sagradas Escrituras. Yo sé que a veces las universidades nos enseñan muchas cosas y está bien que leamos, que aprendamos, pero hoy la ciencia no tiene cómo explicarnos lo que está pasando. Hoy los políticos no tienen cómo explicarnos lo que está pasando. Hoy la gente busca respuestas. ¿Qué está pasando? Pues, apreciado amigo, ¿sabes qué está pasando? Que Jesús viene pronto porque Él lo prometió. Jesús, apreciados hermanos, ya no está en la cruz. La cruz de Cristo está vacía. El sepulcro donde se colocó el cuerpo de Jesús está vacío. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? Allá en el cielo. Pero ¿sabes qué? Jesús dijo: yo volveré a ustedes y me los llevaré. Apreciados amigos, estamos viviendo los últimos días de este planeta. ¿Cuántos? No sé. Y no crean en esas personas que ponen fechas. No sé. Lo único que yo sé es que el día de salvación, ¿cuándo es? Hoy. Apreciado hermano y amigo, ese día que Jehová peleó contra Egipto fue derrotado y todo el ejército fue sepultado en el Mar Rojo. Dios abrió un camino en el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara. Pero cuando iba pasando el ejército del faraón, ese mismo mar que se abrió para Israel, se cerró y sepultó a los egipcios. Dios peleó por Israel. Y si Dios peleó por Israel en el pasado, puede pelear por mí. Apreciado hermano, apreciado amigo, ha llegado el momento cuando nosotros debemos entregar nuestra vida a Dios. Yo no me voy a cansar de decírtelo. Dios te está llamando. Acéptalo. Toma el teléfono. Llama a ese amigo que sabes que lee la Biblia y dile: amigo, enséñame la palabra de Dios. Dame un curso bíblico. Dame la fe de Jesús. Enséñame. Ora por mí. Hagamos un grupo de oración. Amigo, hermano, tío, familiar, compadre, enséñeme lo que usted sabe. Si tú estás sintiendo ese llamado en este momento, yo te voy a invitar para que ores conmigo. Padre, tú eres grande, eterno y poderoso. Y en este momento, Señor, hay personas que en su corazón están tomando la decisión de creer en ti. Yo quiero implorarte por ellos, para que puedan estudiar tu palabra. Y esa fe que se está activando en su corazón, que se está activando en su vida, no muera, Señor. Permite que ellos encuentren a esos seres queridos, a esos amigos que le expliquen tu palabra. O que ellos mismos puedan abrir la Biblia y puedan encontrar al Jesús que vino a salvarnos, al Jesús que vino a darnos la vida y la vida en abundancia. Gracias porque nos escuchas en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga y ponga en ti paz. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Reavivados por su palabra. Un viaje hacia el corazón